Buen día con todos. Agradecemos la oportunidad que nos brinda el Colegio Médico del Perú para poder compartir con ustedes esta experiencia que hemos ido trabajando en un trabajo multidisciplinario con la doctora Nora, que representa al ámbito de las ciencias de la salud y, bueno, por mi lado, representando a las ciencias sociales, ¿no? Como han comentado en el tema que vamos a presentar, abordamos la interculturalidad como una premisa básica que se debería de trabajar dentro del sector de la salud pública. Cedo la palabra a mi colega. ¿Qué tal? Buenos días. Quien les habla es la doctora Nora Vanessa Evangelista Peña. Soy egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En primer lugar, agradecer esta oportunidad, esta plataforma que nos brindan a nosotros de poder contarles esta experiencia que ha sido como una travesía, cual le vamos a llamar la exposición La Travesía de Ipsanub Painazari. En sí, la exposición tiene varios bloques. Como verán, ustedes son futuros serumistas y desde mi experiencia, yo realicé el Serums en el año 2021-2022. Siguiente. Dentro de todo el bagaje que he podido aprender, ¿no?, en ese año de experiencia, pues he realizado mis actividades como Serums en el departamento de Madre de Dios, en la provincia del Manu, en la capital de Salvación. El Centro de Salud Salvación tiene un nivel 1-3, es cabecera microred, por la cual tiene a su cargo 10 puestos de salud. Dentro de las actividades en las cuales me correspondía ejercer, pues lo realizaba en el Centro de Salud 1-3, donde acudía a diferentes tópicos de medicina, cirugía y todo ello. Pero también iba a las comunidades nativas. Estas son de nivel 1-1, ¿correcto? Donde mayormente vienen las referencias a la cabecera. Siguiente. En las imágenes que ustedes van a poder observar, pueden ver los diferentes tópicos en los cuales ustedes van a ser testigos de ello, ¿no? Lo que han aprendido todo en el pregrado: cirugía, ginecobstetricia, pediatría, medicina, y ustedes pueden ver las diferentes imágenes. En parte de la medicina he podido acudir o atender quemaduras de tercer grado, traumatismos encefalocranianos. Obviamente han sido referidos a un hospital, ¿no?, de mayor complejidad. En cirugía, pues, han sido cirugías menores, a nivel de ginecobstetricia, la atención a gestantes y también de partos. En la parte de pediatría, la atención básica de recién nacido, como bien lo ha mencionado el doctor Ortiz, y las emergencias pediátricas que son el pan de cada día, así como también las enfermedades dermatológicas. Y por el otro lado, la atención o la experiencia a nivel administrativo. ¿Qué quiere decir con ello? Que muchas veces ustedes van a tener, ¿no?, la oportunidad de ejercer, ser jefes de establecimiento, jefes de la microred. En mi año pude tener la oportunidad de tener dicha experiencia. La licenciada, en este caso la obstetra, Angie Caballero, fue quien me adiestró un poco cuando asumí dicha responsabilidad. También hay que recalcar que ustedes van a tener la experiencia de medicina legal. ¿En qué casos? Por ejemplo, los levantamientos de cadáveres, ¿no?, donde van a poder ustedes acudir al lugar de los hechos con el fiscal, y ustedes ya saben cuál es el circuito como tal. En mi oportunidad he tenido que atender más o menos unos 6 levantamientos de cadáveres. Hasta el momento sigo conservando los documentos. Ese es un tips, que tienen que seguir conservando los documentos para evitar cualquier, de repente, desliz que pueda ocurrir en los próximos años. Ustedes siempre tienen que tener la prueba o el del lugar de los hechos. Y otro punto que también quería mencionar, antes de llegar a lo que es las comunidades nativas,
eran las invitaciones por parte de las instituciones. Nosotros estamos frecuentemente en comunicación con los aliados. ¿Quiénes son los aliados? El alcalde, ¿no? De repente la iglesia misma, ¿no? Los colegios. Entonces, en ese año de trabajo, pues, tuve la oportunidad de poder realizar ponencias no solamente en la municipalidad, sino también en los colegios, de diferentes enfermedades metaxénicas. Y también, ¿por qué no?, también la capacitación del equipo de trabajo donde cual yo ejercía, ¿no?, que era el Centro de Salud Salvación, para poder tener un mejor performance ante una emergencia que se dé, sobre todo las emergencias obstétricas. Siguiente. Muy bien, llegamos a un punto clave, de repente, del kit de la exposición del día de hoy, donde voy a comentar largamente. Otra actividad que yo realizaba, aparte de lo que es las propias del centro de salud, eran las comunidades nativas. Pueden ver ustedes ahí unas fotos, ¿no?, donde he tenido contacto con comunidades. El Parque Nacional del Manu, con su ya más de 50 años de fundación por decreto nacional, que fue fundado el 29 de mayo de 1973, alberga una gran biodiversidad, y creo que todos somos testigos de ello. Fauna, flora. Sin embargo, muchos nos olvidamos de quiénes lo habitan, y son las comunidades nativas. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están ahí? Los pueblos originarios. Ahí están los Jarambuk, los Yines y los Machiguengas. Tengo que hacer mención importante a la licenciada Rocío Quispe Caballero, la licenciada de Enfermería, quien me adiestró en ese interín de ir hacia los puestos de salud para poder recorrer un mundo que en el pregrado no nos habían enseñado, ¿sí o no? Solamente en teoría nada más. Y un enfrentamiento de brechas, sobre todo, cómo manejar la interculturalidad. Ese mapa que ustedes ven ahí es el Parque Nacional del Manu. Pueden ver diferentes ubicaciones, ¿correcto? Y de los lugares donde pude recorrer, que es Chipitiari, que es Diamante, que ha sido también Itaguanía, abordar el Parque Nacional del Manu es abordar a las comunidades de Yomibato y Tayacome y sus anexos. Ahora, ¿por qué hacer un hincapié en este slide? Porque la atención no es la misma que ustedes ven en el día a día, de la consulta externa, cuando van a un consultorio, o la consulta que ustedes van a tener en su centro de salud. Ahí tienes que interactuar o tienes que acogerte, aliarte al jefe de la comunidad, a los agentes comunitarios, para poder llegar de esa forma a las comunidades. Entonces, ya son varios escalones que uno tiene que llegar para poder calar en los pacientes que no cuentan con un mismo lenguaje o idioma, disculpen, o una misma cultura. Siguiente. Y es por ello que relato esto como una previa a la primera expedición que realicé. El 16 de febrero del 2022 tuve la oportunidad de acudir a mi primera expedición. Una expedición que puedo decir ha habido un antes y un después. Un antes y un después en mi vida personal y profesional. ¿Por qué lo digo ello? Porque entrar al Parque Nacional del Manu, pues uno es un lugar intangible. No pueden obrar ahí, es todo virgen ahí. Lo otro eran las comunidades. No puedo negar de que a primera instancia romanticé cómo vivían, su cultura, hasta incluso romanticé la pobreza. Es una pobreza extrema. Pero muy lejos de ello, sabía que esta brecha, este determinante social, pues iba a generarle los problemas de salud pública. Siguiente. Este esquema me va a permitir hacer un feedback para que ustedes entiendan lo que van a enfrentar en su día a día algunos, de repente, que vayan a comunidades de pueblos andinos o amazónicos.
son puntos claves en los cuales se ha resaltado la geografía. Ustedes van a ser testigos que para llegar hacia allá se necesita muchas veces hasta de 4 días, vía fluvial. Y en caso de la naturaleza nos apoya, lo hacemos en 4 días. A veces no se llega ahí, nos quedamos varados. Siempre debemos de priorizar, y hago un paréntesis acá, su seguridad, su vida. Nosotros cuando adentramos al parque, nosotros adentramos con un equipo multidisciplinario. No solamente hablo del MINSA, donde va médico, obstetra, enfermero, técnicos, sino también vamos con el Ministerio de Cultura, vamos con la FENAMAT, ¿no? Vamos con el CERNAP, que son instituciones del Estado en las cuales permiten abordar a las comunidades de los pueblos originarios. Entonces, la geografía ha sido una brecha importante, eso es cierto. Otro punto, los recursos humanos. Éramos, a pesar de que había mencionado, éramos un grupo multidisciplinario, sin embargo, no nos abastecíamos por la gran cantidad de demanda de pacientes que llegaban, porque las bajadas, expediciones que le llamamos, solamente se realizan 4 veces, hasta incluso 3 o menos. Entonces, ¿hay una alta demanda de necesidad de salud allá? Sí, sí lo hay. Salud, en el término de salud. El desabastecimiento de medicamentos. Lo otro es las enfermedades prevalentes, donde los más afectados es la población pediátrica. Y ni qué decir del saneamiento. Había una pileta, una sola pileta a la redonda. La población. Valoré y hasta ahora valoro mucho el entusiasmo y la predisposición por parte de los agentes comunitarios y también del jefe de la comunidad. Siempre están predispuestos a querer ayudar, pero se encuentran con los brazos atados. ¿Por qué? Porque se encuentran en un lugar intangible, donde ellos no pueden darse el libre albedrío de querer explorar más, trabajar o armar un negocio. Es por ello que se encuentran limitados. La parte interinstitucional, ¿a qué me refiero con esto? Existen muchas ONGs, institutos públicos, instituciones públicas y privadas que abordan temas de ese tipo. Sin embargo, cuando lo ves en la cancha, como se dice, cada uno vela por su propio pañuelo. Cada uno quiere acudir, ¿no?, a sus propios beneficios. Entonces, no hay un trabajo integrador. Por último, el tema de la interculturalidad. Cuando realicé mi primera expedición y pude tener, ¿no?, la experiencia, venían los pacientes, ¿no?, vienen en familias, vienen 100 personas, 80 veces uno atendía al día, es algo pues explotador, se podría decir. Pero lo que más me frustró en ese momento, y de repente ustedes lo van a sentir así también, es cuando ellos no manejamos el mismo idioma. El circuito de comunicación, que es emisor, receptor, mensaje, ¿no?, el idioma y todo ello, pues no se cerraba, había un vacío, a pesar de que habían traductores. Entonces, ¿qué pasaba, no? No teníamos una herramienta en la cual el paciente mismo, y en este caso mi persona y mis compañeros de trabajo, no contábamos con la herramienta de poder calar y hacer o efectivizar una atención de calidad, porque todos merecemos una atención de calidad. Y en este caso, el derecho a la salud es básico. Le dejo este tema ahí, en stand-by, para poder adentrar un poco a lo que es la interculturalidad. Le cedo la palabra a la antropóloga Cusi. Bueno, como ha mencionado la doctora, en su serum se ha encontrado con diversas brechas, ¿no? Una de ellas son que se ha enfrentado a una nueva cultura, una cultura desconocida, que incluso en nuestra sociedad la romantiza, ¿no?, al hablar de
poblaciones distintas, de pueblos originarios, de comunidades nativas, de otras culturas diferentes a las que conocemos. Vamos a comenzar tocando algunas premisas básicas para entender de lo que trata nuestro proyecto. En primer lugar, vamos a hablar de interculturalidad, que es un término que se ha introducido mucho al hablar de políticas públicas actualmente en nuestro país. Esta hace referencia a la interacción comunicativa entre dos o más grupos humanos de diferentes culturas. En nuestro país hay una diversidad de culturas, de pueblos originarios, cada una con su propia cosmovisión, con la concepción del mundo que ellos han aprendido a través del tiempo. Luego también vamos a tocar el tema de cultura, que es un patrón de significados transmitidos de generación en generación, incorporado en un sistema de símbolos, de creencias, de concepciones heredadas de los ancestros de los distintos grupos humanos. Vamos a hablar también de la medicina tradicional. La medicina tradicional es la que manejan estos grupos humanos culturalmente diferentes a los nuestros, ¿no? Esto consiste en el conjunto de prácticas en el tratamiento de enfermedades mediante saberes ancestrales que ellos han ido aprendiendo a través de la experiencia que han tenido, porque es la única forma que ellos conocen de tratar, ¿no? De tratar sus enfermedades, y en este trinomio de salud, enfermedad y tratamiento han descubierto mediante el uso de preparados, insumos, plantas medicinales, elementos que ellos van a encontrar a su alrededor para dar solución a estas enfermedades que son comunes en sus grupos culturales. Esta es practicada por los agentes de medicina tradicional, que algunos tal vez en algún momento hemos escuchado, ¿no? De los chamanes, de los brujos, los hueseros, los jubiadores, las parteras, entre otros términos, ¿no? Vamos a hablar también de los pueblos indígenas o comunidades originarias, que son colectivos que tienen sus orígenes mucho antes de que se formara el Estado. Estas tienen arraigada su propia cosmovisión, sus prácticas, sus saberes ancestrales, y es lo que los identifica y los revalora como culturas que no son menos que las nuestras y a las que muchas veces se las invisibiliza. En Perú contamos con 55 poblaciones indígenas u originarias, 51 se encuentran en la Amazonía, 4 en el ámbito de la región andina, y estas que se encuentran en el ámbito de la sierra son las que hablan el idioma quechua, que es el más conocido por todos nosotros. Para tratar de abordar el diálogo con estas comunidades y llegar a acuerdos o consensos, se va a hablar mucho de la consulta previa y la concertación, que son dos términos que deben ser abordados con mucha delicadeza para tomar decisiones sobre estos pueblos, ¿no? Siempre va a tener que primar el diálogo para evitar posibles conflictos sociales más adelante que siempre van a terminar de la peor forma si es que no se les toma en cuenta al momento de abordar dichas decisiones para estos pueblos. Bueno, ¿cómo se aborda de manera intercultural la atención sanitaria? En primer lugar, lo que se busca es reconocer la identidad cultural de estos pueblos. Al reconocerlo, lo estamos validando y estamos dándoles un espacio de participación dentro de las políticas públicas que se van a realizar en el ámbito sanitario. Luego de eso vamos a poder plantear soluciones y estrategias en la atención sanitaria. Cada uno cuando se traslade a donde van a realizar su serum, van a identificar, ¿no? cuál es la cosmovisión de estos pueblos, cuál es la concepción de ciertas enfermedades que tal vez no van a tener un significado igual al que nosotros tenemos. Tal vez algunos van a venir y les van a decir, no, doctor, me han hecho brujería, o me ha dado el mal del aire. Primero he recurrido a estos prestadores de medicina tradicional
y luego, como no vieron mejoría, van a recurrir a ustedes. Entonces, en ese momento ustedes van a saber identificar estas cosas, ¿no? Bueno, que no se esperaría que sea en última instancia cuando el paciente ha empeorado, y que ustedes cuando lleguen a estos ámbitos identifiquen, ¿no?, quiénes son esos principales prestadores de servicios de medicina tradicional, qué enfermedades son las más recurrentes en esta población y qué solución podrían darles ustedes. Siempre mediante el respeto, porque estas comunidades van a ser muy un poco retraídas al momento de comunicarse con ustedes, ¿no?, sobre todo por las brechas que van a presentar en cuanto a la comunicación, al lenguaje, que es distinto. Entonces, la primera impresión o la primera atención que reciban de ustedes siempre va a ser primordial para que se genere un tratamiento eficaz, ¿no?, y se articule el tratamiento entre el paciente, el médico y el paciente. También una forma de abordar de manera intercultural la atención sanitaria es la fusión entre esta medicina tradicional y la medicina occidental o científica, que es la que ustedes van a ir a prestar a estas poblaciones. Van a encontrar que ellos manejan bastante el tema de las preparaciones con plantas, que la han ido adquiriendo a raíz de la experiencia que ellos han tenido en el tratamiento a lo largo de los años. Desde que ellos han nacido, los han tratado de esa manera. Entonces, quererles cambiar esa forma, esa concepción de tratamiento que ellos tienen va a ser un poco difícil, pero no imposible, ¿no? Siempre van a tener que estar trabajando mediante el diálogo y diversas herramientas más que les permita generar confianza con estos pacientes. También consideramos que se deberían de crear brigadas con participación de la población, de los principales actores sociales que ustedes van a ir reconociendo al momento en el que ustedes van a estar en campo. Van a identificar, ¿no?, quién es el jefe de la comunidad, o tal vez cómo están organizados mediante rondas. Van a ver quién tiene mayor participación activa y si son hombres o mujeres. La mayoría de estas poblaciones van a ver que hay mucho machismo y tal vez las decisiones las tome el jefe de familia, que siempre va a ser el padre, ¿no? Y con ellos van a tener que trabajar bastante para que ellos sean los transmisores de lo que ustedes van a decir con sus familias. Actualmente se aborda de manera intercultural y con pertinencia cultural ciertas políticas públicas que se han decidido frente a la atención sanitaria, pero vemos, ¿no?, que no siempre está plasmado en un manual, en un papel, y en el momento de los hechos no se cuenta con esa predisposición, sobre todo de los gobiernos regionales, porque en ellos recae tomar este tipo de decisiones y por problemas estructurales que siempre nos vamos a estar encontrando en el país, como es la corrupción, la malversación de fondos, entre otras cosas, que nunca se les va a dar sostenibilidad, no se les va a dar esa importancia que se debería de prestar estos documentos, ¿no?, para que la atención intercultural sea eficaz. En internet ustedes van a poder encontrar un montón de normas técnicas, de políticas sectoriales de salud, incluso cuando se dirijan a sus centros de atención de primer nivel de salud, tal vez han adecuado este tipo de normativas o documentos, pero en la realidad no se está poniendo en práctica de la manera en que se debería. Ahí tenemos el caso, en la resolución ministerial 228 para la adecuación del parto vertical, que es una de las más conocidas y las que se ha implementado en comunidades andinas y amazónicas. Podemos ver en las imágenes, ¿no?, cómo se da este tipo de parto, y lo representan a través de su cerámica. Ahí también en el retablo ayacuchano y en las otras imágenes que ustedes van a poder ver cómo se da esta atención con la participación de las parteras. Emergiendo. Según la RAE,
nos dice que es brotar, salir del agua u otro líquido. Siguiente. Sabía que en mi primera expedición no fue suficiente poder abordar tanta cultura, tantos conocimientos en 15 días, porque 15 días dura una expedición, 15 a 16, 17 días. Con el ímpetu y también con las ganas de querer observar, escuchar y aprender más, acudí a la segunda expedición, ad honorem, porque creí que este es un medio para poder abordar más o de repente el camino me iba a llevar a más cosas. Fue el 18 de noviembre del 2022 donde emprendí la segunda expedición, también con un equipo multidisciplinario, donde pude convivir más con ellos, escuchar más, observar más, entablé más conversación con los integrantes de las comunidades, en este caso de Tayacome nada más. No llegamos hasta Yomibato, que es el corazón del Manu. ¿Por qué? Porque lamentablemente la naturaleza no nos ayudó. Estábamos en temporada de seca, entonces llegamos hasta cierto punto nada. Sin embargo, la relación con los aliados fue muy fructífera. Siguiente. Como verán, se parece mucho al esquema de la primera expedición, ¿correcto? Lo único que podría agregar acá es la RENIEC. En esa oportunidad nos acompañó la RENIEC. Institución, ¿no? Organización que forma parte del Estado, acudió a la expedición para poder hacer registros de las personas que vienen de cabecera, los no contactados de repente en algún momento lo habrán escuchado. Llegan a donde nosotros estamos atendiendo y los pueden registrar. Pero, ¿qué tan importante es el registro? El registro es para poder acudir al derecho de la salud, ¿correcto? ¿Se imaginan cuántas personas no están registradas acá en el Perú? Entonces, ese es un punto clave para poder abordar. Otra experiencia que también adquirí fue conocer de otras instituciones, conocer de otros profesionales que no son médicos, que no son profesionales de la salud, que son los ingenieros forestales, los biólogos, y eso hace que la medicina sea más, que requieras de más recursos para poder abordar dichos temas. Conocí a Fanny Cornejo, al ingeniero forestal César, con quienes me compartieron sus experiencias del control de la biodiversidad y llegar a un equilibrio para que las comunidades puedan abordar y poder también tener o gozar de los derechos que tienen. Siguiente. La travesía. Ya estamos en la travesía. Este camino que ustedes pueden ver ahí, lo divido en 4 partes. Sabemos que existe un problema de salud pública, y ya lo he reiterado en los minutos atrás, y también la antropóloga lo ha enfatizado, con términos, con marcos legales, ¿no? Entonces, luego de ahí llega el punto de la necesidad y la dispersión. ¿A qué le llamo necesidad? Como en sí tenía el ímpetu de querer, de repente un poco utópico o ilusa, ¿no? Querer cambiar las cosas de un momento a otro, pues me di cuenta de que el camino era largo, pero más aún, desde una necesidad intrínseca, me hice una introspección y me preguntaba si era capaz de conseguir ello. ¿Qué capacidades necesitaba? Por otro lado, tenía que armar un perfil del conocimiento. Entonces, todo eso engloba lo que es el ámbito de una investigación como tal, y ustedes lo pudieron haber adquirido en el pregrado, ¿no? El método científico. Dentro de la necesidad intrínseca y en el ámbito de perfil del conocimiento, como ya dentro de las vivencias y experiencias que había acudido ahí, habían tantos problemas, por ejemplo, abordar el tema de desnutrición, abordar el tema de anemia, abordar el tema de saneamiento, pero en sí
nosotros todos sabemos que en las comunidades existen esas deficiencias, entonces aportar a la comunidad científica de repente, pero más que ello, también tienes que aportar a la comunidad, del pueblo originario, que sea sostenible en el tiempo. Y es ahí donde elegir un tema me llevó a una dispersión, me llevó tiempo en saber qué es lo que quería abordar. Punto aparte, ¿por qué llamar necesidad extrínseca? En ese aspecto tenía que ver qué oportunidades tenía para con ello, con el tema que iba a elegir. Por ejemplo, ¿no? Oportunidades de concursos, de proyectos que estén perfilados en ese tema. Lo otro, buscar aliados, buscar el equipo, a personas que puedan sumarse con tu mismo ideal. No todos comparten, algunos se pueden inclinar de repente por, no sé, el rubro de las tecnologías, el rubro de la obstetricia, el rubro de la pediatría. Pero acá, ¿qué tema? ¿O con qué personas contar? ¿No? El otro punto es, ¿quiénes te van a guiar? Dentro del proceso de aprendizaje, tenemos que contar con mentores, personas que tienen experiencia. Dentro del rubro de la investigación lo llaman mentoría. Y ellos son los que van a corregirte, no destruirte, te van a corregir. Asimismo, luego de ese proceso que pasé, ¿no?, de reflexión, donde tuve mis subidas y bajadas, donde fue una montaña rusa de circunstancias, donde tuve aciertos y desaciertos, puedo concluir lo siguiente. Si algunos de ustedes se inclina por el rubro de la investigación, de hacer programas sociales, de hacer proyectos de investigación, ello implica una disciplina, un orden. Eso quiere decir que partes desde un problema. Luego de ahí vas a los objetivos generales específicos, ya abordas ya algo más fino ya. Posterior a ello ya buscas un plan, pero todo primero redactado. Luego de ahí pasa por un comité de ética, ¿correcto? Después de haber pasado por esos filtros, ya pasas a intervenir, más aún abordando con comunidades nativas, pueblos originarios, donde son muchas las instituciones que van a protegerlos. Tengan cuidado con ellos, sean muy meticulosos, ¿correcto? Bien, luego de ello me pasé a la parte de explorar el mundo. El año pasado tuve la oportunidad de poder viajar a Europa. También intercambié palabras con profesionales de ciencia de la salud de diferentes países y me di cuenta de que en ese tiempo, de repente, donde había invertido, ¿no?, conocimientos y que de repente no había un fruto como tal, un producto como tal específico, esa conversación que teníamos con diferentes compañeros, ¿no?, en esa mesa de Navidad, pues me ayudó a hacer una retrospección de que el conocimiento yo lo había adquirido, solamente era afinar el tema. Incluso me di cuenta de que no debería quedarse ahí, tenía que darle una oportunidad más, porque lo había dejado en stand-by. Regreso a Perú, este año, en febrero, se me da nuevamente la oportunidad de viajar al Manu y me atreví a conversar con una autoridad, así es, con el alcalde del Manu, donde pude presentar este perfil de proyecto verbal, claro está. El alcalde muy amablemente me brindó 2 minutos de su tiempo y también hizo una retroalimentación y felicitación, no solamente a mí, sino también a los que me han acompañado, me acompañan, a los mentores, a la cual los agradezco. Y nos dio esa oportunidad, nos dio esa luz verde, que se puede hacer cosas por dichas comunidades. Siguiente. Y es por eso que nace Iporianá Iporiaxiri. ¿Qué es Iporianá Iporiaxiri? ¿Qué es? A ver, ayúdame. Tú, no. Tú. ¿Qué cosa? ¿Qué es
significa Iporana y Ipuraxiri? Está en inglés abajito. The sun is shining again. ¿Qué significa? El sol está brillando de nuevo. Así es, muy bien. El sol está brillando otra vez. Siguiente. El camino no ha sido en vano. Ha habido revisión bibliográfica, sobre todo el sustento del marco legal, el sustento del trabajo de la lingüista Snell, en unos 30 años que ella se albergó en las comunidades para poder recapitular y hacer un manual. ¿Y por qué no ahora utilizarlo y repotenciarlo en otras escalas? Asimismo, los trabajos del antropólogo Shepard, los puntos o los temas de acuerdo a determinantes sociales, también médicos, salubristas en este rubro, han aunado las ideas, y siguiente, por favor, y ha nacido este perfil de proyecto. Estamos en redacción, no es un proyecto como tal, estamos en redacción. Estamos en redacción porque los procesos son largos, y les muestro acá lo que dentro de este bloque, ¿no?, que es la unión de la parte de salud con antropología, va a poder acá enfocalizar lo que es el objetivo general. ¿Y cuál es el objetivo general? Es disminuir la mortalidad, específicamente ¿de qué poblaciones? De las poblaciones del Parque Nacional del Manu, en este caso, Teyacome y Omibato. Siempre tengan en cuenta la población a intervenir para que sea más focalizado su objetivo, obviamente. Asimismo, debemos de recordar de los feedback que había hecho en las expediciones anteriores, cuáles eran los puntos flacos. Tenemos que si queremos generar un perfil de proyecto, debemos de solucionarlos. Entonces, en las estrategias sanitarias, vamos a abastecer de recursos humanos competentes, a la par el equipamiento y medicamentos que sean más útiles para lo que es las enfermedades más prevalentes de la población, contar o sistematizar, utilizar la telemedicina, utilizar las herramientas que hasta el momento tenemos, no duplicar esfuerzos y hacer que estas historias no estén en papel, sino virtualizarlos. De esa forma hay una data y se va a poder medir, porque si uno mide, puede haber un antes y un después, puede haber mejoras. Y lo que había mencionado, la falta de desarticulación de las instituciones. Dejemos de ser territoriales y querer abordar de una manera integradora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Articulando con los trabajos de todas las instituciones, ya sea públicas y privadas, para poder tener un objetivo acá. Nosotros somos intermediarios, acá no estamos para ensalzarnos, somos intermediarios para poder, en este caso, disminuir la mortalidad. Pongo en un eje transversal la interculturalidad y como resultado a mediano o largo plazo, generar un manual de salud intercultural, utilizando los recursos que anteriormente ya habían trabajado, de la lingüista Snell, los marcos legales bien cuajados, las revisiones de investigaciones que ya se han trabajado anterior, y todos concluyen que en dicha población hay un desinterés. Así como la estrategia sanitaria, que está enfocado en brigadas, son brigadas de salud intercultural que se van a ahondar en 4 oportunidades al año, el enfoque sanitario va a estar de la mano con la parte antropológica. Bueno, como les ha mencionado la doctora Nora, en el proyecto que estamos trabajando, aparte de las estrategias sanitarias de atención intercultural de salud, también estamos considerando fusionarlas con las estrategias antropológicas. Vamos a hablar un poco, ¿no? Dentro de la antropología tenemos diversas ramas. Una de ellas es la antropología médica o la antropología de la salud.
¿Esta para qué se emplea o en qué nos ayuda, no? En primer lugar, entender qué piensan los otros, que en este caso son las poblaciones originarias, las comunidades nativas o estos grupos humanos a donde van a ir ustedes a prestar sus servicios. En este caso para Yomibato y Tayacome queremos entender, ¿no?, qué piensan ellos sobre la salud, la enfermedad, la vida y la muerte. Cuando hemos realizado algunas entrevistas con la gente comunitaria, por ejemplo, ¿no?, ella me comenta que cuando muere un niño lo tienen que lavar, lo tienen que bañar mucho porque tienen la creencia de que cuando se muere puede contagiar y los demás niños se van a morir. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no?, cómo es la concepción que ellos tienen de la muerte. Y ellos no se basan en números como ustedes muchas veces van a manejar en cifras, ¿no?, de mortalidad, morbimortalidad. Para ellos no existe esos documentos que te dan cuando una persona fallece, ¿no? Ni siquiera, entonces podemos ver cómo está invisibilizada esta población. Entonces tenemos que entender ese tema. Luego de ello vamos a analizar la salud en el ámbito de la cultura, mediante los términos que les he mencionado, ¿no? Los patrones culturales, los tratamientos de medicina tradicional que dan estas poblaciones a los enfermos. Tenemos que saber esto para respetar esos otros sistemas que manejan ellos, que no son menos que lo respalda la medicina científica, sino son las maneras en que ellos han adoptado, ¿no?, para entender este trinomio de salud, enfermedad y tratamiento. Luego de ello tenemos que conocer la medicina tradicional, los agentes de prestadores de salud en estas poblaciones. En Yomibato hacen mucho uso de la ayahuasca, del toé también, que es una preparación que los ayuda mucho a sanar enfermedades puntuales que ellos tienen. Y saber, ¿no?, estas cosas es como una alianza que nosotros vamos a realizar con ellos. Luego estábamos planteando cómo la antropología puede ser aplicada a la salud pública. Esto ya como una iniciativa de nosotros, ¿no?, porque generalmente en los manuales que les he mencionado se da a grandes rasgos o de una manera muy amplia, ¿no? No se da centrado en la realidad sociocultural de estas poblaciones. Para ello existe el método etnográfico que lo usamos bastante los antropólogos para interactuar con las poblaciones en donde estamos recogiendo información o donde se va a intervenir con determinados proyectos. Entonces, esta interacción, el diálogo constante y emplear la observación participante, ¿no?, que es inmiscuirte en la población sin juzgarlos, sin discriminarlos, va a ser muy importante para que con ellos crees estos vínculos que van a ayudar en la eficacia de los tratamientos de las enfermedades más prevalentes. Bueno, también el profesional de las ciencias sociales va a ser un mediador cultural para que se desarrolle este entendimiento que va a haber para el tratamiento de las enfermedades mediante los prestadores de salud que van a estar ahí. Tal vez se van a hacer uso o se va a requerir los servicios de los traductores, bueno, otras personas, ¿no?, que nos van a ser muy útiles para poder calar en ellos. Luego también se va a hacer la promoción de atención intercultural mediante estrategias de intervención social. Esto mediante talleres participativos, focus group y diversas estrategias más que usamos en las ciencias sociales para generar confianza con las poblaciones y que ellos sean parte muy importante en todo este tratamiento, ¿no? Finalmente vamos a agradecer a las personas que han colaborado con nosotros desde el serum que ha realizado la doctora Nora hasta
hasta el momento en el que estamos desarrollando el proyecto. En primer lugar, a la comunidad nativa de Yomibatu y Tayacome, al jefe de la comunidad nativa, Mateo Vicente, a los miembros de la PAFA, el presidente de Inicial, al agente comunitario José Luis Vicente, y con quien se ha trabajado mucho desde que la doctora ha estado en su serum y también mediante las entrevistas, a la agente comunitaria Paulina Cochante. Agradecer también a las personas que, dentro de las necesidades estratégicas que les había mencionado, encontrar a las personas que tengan el perfil así como tú es importante, pero también es extenuante y a veces cansado porque sientes que estás solo, hasta que los astros se alinean y estas personas que están ahí son las que quiero dar mención. La doctora Daniela Laurente Sánchez, la licenciada de Enfermería Rocío Quispe Caballero y el licenciado de Enfermería Jonathan Mendoza, quienes de ellos he aprendido mucho. He utilizado las reuniones MITS para poder adentrarme a los conocimientos de su amplia experiencia que ellos tienen, de los 10 años que llevan trabajando allá. Y he podido, de alguna u otra forma, poder transmitirle, así como lo hice con Cusi, como lo hice con Daniela, ¿no? Y también como lo hice con Jennifer Rixe. Yo estoy muy contenta de que se nos dé esta oportunidad, porque los que ganan no somos nosotros en sí, son los comuneros, en este caso, las comunidades nativas de Tayacome y Yomibatu. Gracias, gracias Cusi, Jennifer, Rocío, Jonathan, Daniela, que de repente nos están viendo ahorita por las redes sociales. Otro punto clave que había mencionado es tener a los mentores adecuados, que estén de tu mano. Porque en este camino largo hay a veces errores, ¿no? Y quiero hacer mención a ellos, a la doctora Lourdes Carrera Costa, a la doctora Magali Blas, a la antropóloga especialista en salud, Silvana Matasani, y el doctor Anthony Ramos. La doctora Lourdes, con experiencia en investigación y en gestión de salud, fue la primera en brindarme esos minutos académicos para poder abordar este tema. Yo toda, de repente, soñadora, pero veo que este sueño ya está culminando porque se está haciendo realidad. La doctora Magali Blas, directora del programa Mamá de Río, en su amplia experiencia trabajando con comunidades nativas de la región de Loreto, muy amablemente me ha orientado en mi etapa de dispersión, porque ella fue directa, siempre directa y concisa, con su experiencia, siempre estando ahí presta para poder, a pesar de su agitada agenda que tiene, nacional e internacional. Silvana Matasani, colega de Cusi, ella es especialista actualmente en un doctorado, ha concluido un doctorado con sus pinceladas académicas siempre pertinentes en sus aportes, y el doctor Anthony Ramos, actualmente residente de Medicina Interna en la Universidad de Miami. Saludos, Anthony, desde Perú hasta USA. Gracias a todos ellos para poder afinar y ser parte de este camino que recién comienza. Incluso también brindarles a ustedes esta semilla. De repente ustedes el próximo año, de acá a unos años, están acá explicando o haciendo ese tipo de labores. Siguiente. Y mención importante a quienes de repente no estén dentro del equipo formal, con sus aportes han sido siempre pertinentes a nuestras familias y a nuestros amigos que han estado ahí y que de repente no nos dieron la mano. A las menciones importantes están entre médicos, ¿no? El doctor Armando,
la doctora Paquita, el doctor J, la doctora Laura, la doctora Yang, el doctor Anthony. Uno de ellos ha ingresado a la de USA también. Y la licenciada de Comunicaciones, Lucero Ferrer, quien nos ha apoyado en las fotos. Mensaje final, Cusi. Bueno, mediante el tema que hemos presentado, destacamos la importancia del enfoque multidisciplinario en la atención intercultural de salud. No solamente los profesionales, en este caso de las ciencias de la salud, pueden intervenir en estos ámbitos, ¿no? Sobre todo con poblaciones vulnerables, poblaciones originarias, sino podemos colaborar y crear un trabajo articulado para justamente dar en cierta manera una solución a la problemática que ellos viven, a disminuir las brechas y así poder contribuir en algo, ¿no? Sumándome a la doctora, les hago la invitación a que si en algún momento ustedes están interesados en contribuir en este tipo de proyectos multidisciplinarios, con este tipo de enfoque con pertinencia cultural, pueden contactarnos y podemos seguir trabajando en pro de las poblaciones que han estado muchas veces invisibilizadas y marginadas. Y unos mensajes para ustedes, colegas. Bueno, no les he felicitado. Mención importante también a ustedes que entran a una etapa de su primera labor, en su primera labor como profesionales. Tengan mucho cuidado, sobre todo valoren mucho su vida, no asuman riesgos que no les competen, siempre sean prudentes en sus acciones. Por otra parte, se darán cuenta que el que sabe de medicina ni de medicina sabe. Siempre es bueno estar prestos a escuchar no solamente de nuestros colegas, sino de otras ciencias. Es tan nutritivo poder tener ese bagaje cultural, no solamente hablar de medicamentos, sino también de hablar del arte, de las lenguas, de la música. Es enriquecedor y les permito que ustedes adéntrense más en ello. Lean mucho, 15 minutos diarios, lean mucho. Séneca mencionaba la mezcla entre la suerte es la mezcla de la preparación y la oportunidad. La preparación se ha dado y la oportunidad es la que me ha brindado esta vez el Comité Médico Joven, lo cual le agradezco mucho. Y se podría decir que hoy es un día de suerte, ¿no? Hay un trabajo arduo ahí y yo estoy muy agradecida por ello, sobre todo porque ya hay una plataforma, una puerta abierta y sé que ya ustedes conocen a dos comunidades, Yomibato y Tayacomé, y un poco más del Parque Nacional del Manu. Como bien lo mencionaba Cusi, el tema de la interculturalidad. Cuando yo terminé de la primera expedición, decía, wow, pero ¿por qué no se trasladan a Lima, no? De repente ustedes van también con esa idea, ¿no? ¿Por qué no los trasladamos acá y creemos que eso es la solución? Pero eso no es la solución. Ellos están enraizados y valoran mucho su cultura, y se valora mucho su cultura. Eso se debe romantizar. No romanticemos la pobreza. Creamos nosotros lazos desde ustedes, desde pequeños grados, y hacer esa alianza para poder, de esa forma, romper esas brechas que existen en el Perú. Actualmente ya no percibo de esa forma, ¿no? De esa forma tan de repente arraigada. Le doy la oportunidad de aprender a más. Y por último, ustedes se van con dos palabras nuevas en su bagaje cultural. Dos palabras en Machenga, y por Axiri, y por Anay, y por Axiri, ¿no? Que es el sol que está brillando otra vez. Mucha luz en sus vidas. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Noa y a la licenciada Cusi por su presentación. A continuación, las invitamos a ambas, por favor, que puedan subir al estrado para recibir su certificado de participación, que será entregado por la doctora Cintia González Pumachagua.